En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mientras se encuentran el texto, quiero dar la bienvenida a los hermanos que están de nuevo con nosotros. La iglesia les decimos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a darle lectura a este versículo en voz alta, todos juntos, por favor, es un solo versículo. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amado Señor, gracias por esta preciosa tarde. Gracias, amado Dios, por permitirnos reunirnos en tu casa de oración para compartir tu palabra, para escuchar tu consejo, tu dirección y ser edificados a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que tu poder y tu misericordia permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Pueden sentarse, por favor. Quiero agradecer a los medios de comunicación, a las redes sociales, por esta oportunidad que nos dan de compartir la palabra, de llegar a todos esos hogares que se conectan con nosotros. Gracias, Dios les bendiga. Bien, esta carta o esta epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Él la escribió estando en la ciudad de Corinto y la escribió 75 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero como siempre, la palabra sigue siendo vigente, la palabra de Dios. Y él escribió este pasaje en el cual habla acerca de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de la sujeción a las autoridades, pero también habla algo muy importante, del amor a Dios, y que de todas las cosas sirven para bien para aquellos que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Fíjense bien, este pasaje nos va a revelar muchas cosas que a veces pasamos por alto y creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero nos va a edificar este pasaje, este mensaje, y lo he titulado A los que aman a Dios. Les voy a invitar que vayamos a Romanos 5, verso 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por medio de ¿qué? De la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice la palabra que hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Y dice también que tenemos entrada por la fe y por la gracia en la cual debemos estar como firmes.
y no gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. En las tribulaciones. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla acerca de que se gloriaban, es decir, se sentían orgullosos de muchas veces ser vituperados, de ser apedreados, de ser azotados, de ser encarcelados por el hecho de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Nos gloriamos en las opresiones, en las dificultades. Dice ahí la Escritura, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, fíjate bien, todos vamos a tener ese tipo de pruebas. Durante el transcurso de nuestra vida, tal vez vamos a encontrar, nos vamos a ver o nos vamos a enfrentar a cierto tipo de tribulaciones, porque nuestra fe va a ser probada. Y dice, y la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? Que para los que aman a Dios, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cuáles? Dice, ¿cuáles cosas? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles cosas de las que habla el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5? Tribulaciones. Muchas veces esas pruebas no las vamos a entender, no las vamos a comprender. Pero Dios utiliza esas cosas para edificarnos, para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fe y a la vez para madurar nuestro carácter. Para madurar nuestro carácter. Mire, vamos al libro de Juan capítulo 14, verso 5, por favor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a analizar un poquito este versículo. Y sabemos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? ¿O en qué consiste el amor a Dios? ¿En qué consiste el amor a Dios? Dice, en guardar ¿qué? Sus mandamientos. En guardar sus mandamientos. Vamos a Mateo 22, verso 34, por favor. Mateo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice la palabra en el verso 37, y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense bien, dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces dijimos que el amor a Dios es que guardar sus mandamientos. Y luego nos vamos aquí a la Escritura donde un maestro de la ley le pregunta, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento? Y Jesús le contesta, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo.
Entonces necesitamos hacer eso, amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y sobre todo, vamos a mostrarle a Dios que lo amamos si nosotros guardamos ¿qué? Los mandamientos. Entonces, todas las cosas que suceden van a servir a bien para los que aman a Dios, es decir, para los que guardan ¿qué? Sus mandamientos. O sea, el problema muchas veces que decimos, todas las cosas nos sirven para bien, y nos brincamos la primera frase que dice, a los que aman. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces, si queremos que todo lo que nos suceda en nuestra vida, sea bueno o sea malo, nos ayude en el proceso que Dios está realizando en nuestra vida para cumplir el propósito de Dios, necesitamos primeramente ¿qué cosa? Amar a Dios, o en otras palabras, guardar ¿qué? Sus mandamientos. ¿Qué necesitamos entonces para que todas las cosas que nos sucedan en la vida nos ayuden para bien? ¿Qué es lo que necesitamos? Amar a Dios. Ahora, el amar a Dios, ¿qué es el amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Fíjense qué importante es esto. Todas las cosas nos van a hacer a bien si nosotros amamos a Dios. Ahora, ¿cómo debemos de amar a Dios? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y dice ahí el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios todas las cosas las utiliza para bien, para lograr el propósito que Él tiene en nuestra vida. Pero todas esas cosas van a servir para bien para todos aquellos que le amamos verdaderamente. Es decir, tenemos que esforzarnos en obedecer su palabra, en cumplir su palabra, en guardar sus mandamientos. Y entonces ahora sí, todas las cosas serán para bien en nuestra vida. Todo lo que suceda, sea bueno o sea malo, todo va a servir para bien. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos 8, verso 35. Vamos a ver algunas cosas de las que el apóstol Pablo habla, lo que nos va a todas esas cosas que Dios puede usar. En el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todas estas cosas Dios las puede utilizar para nuestro bien, si es que amamos ¿a quién? A Dios. Dice la tribulación. En el versículo que leímos al principio dijimos que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. Y luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación no debe de separarnos. Muchas veces nos veamos en esas situaciones, pero debemos de mantenernos firmes. O angustia, ¿qué es estar angustiado? Desesperado, ¿verdad? Preocupado, que no sabes qué te va a suceder o qué le va a suceder a esa persona o tu familiar, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa. No sabes si regresa o no regresa. Dice, pero muchas veces Dios usa todo esto ¿para qué? Para que nosotros confiemos en Él. Pero va a usar eso para bien si nosotros le amamos, si nosotros guardamos sus mandamientos. Y luego, ¿qué otra cosa usa? La persecución. Muchas veces Dios va a permitir que hablen mal de ti para ver cuál va a ser tu reacción. Muchas veces Dios va a permitir que te persigan, que te critiquen o que te hagan cosas a veces que ni has hecho, pero te van a juzgar, te van a señalar, te van a criticar. Pero tú, ¿qué vas a hacer cuando eso suceda, cuando eso venga a tu vida? Tienes que mantenerte firme si es que verdaderamente ¿qué? Amas a Dios. Si no estás firme,
lo más probable es que vas a abandonar el camino del Señor. No vas a soportar las críticas, no vas a soportar las burlas, no vas a soportar el señalamiento. Que digan, ¿tú con qué te hiciste cristianito? ¿Te hiciste cristianita? Oye, que vas con los hermanos. Oye, que cambiaste de religión. Y toda esa serie de cosas que el enemigo usa a través de las personas más cercanas a ti para probar tu fe. ¿Qué otra cosa usa? Dice, hambre. Quizás a veces vas a pasar por tiempos de escasez. Quizás vas a pasar por momentos en los cuales pues vas a tener escasez, va a haber escasez. Y es ahí donde tú vas a mostrar si verdaderamente amas al Señor. Tal vez se te recorte el tiempo en tu trabajo, tal vez tu negocio no va como tú quisieras, o tal vez en tu negocio no estás recibiendo lo que tú quisieras o lo que estabas acostumbrado a recibir. Pero esas cosas también Dios las usa para probarnos y muchas veces para ver cómo estamos y si amamos a Dios van a ser ¿para qué? Para nuestro bien. Pero si no amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a renegar de Dios o a dudar de su palabra y definitivamente muchas veces se apartan del camino de Dios. No, si cuando andaba en el mundo me iba mejor y ahora que soy cristiano me falta esto, me sucede aquello. Por eso nosotros debemos de conocer los instrumentos que Dios usa para nuestro bien. Y nosotros debemos de estar preparados para cuando el momento llegue. ¿Cómo vamos a resistir? Por el amor de Dios, amando a Dios, pegándonos a Dios, agarrándonos a Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Así cuando dos enamorados se aman, esté lloviendo, esté haciendo frío, permanecen juntos y más acaramelados, así nosotros tenemos que estar bien pegados al Señor. ¿Qué otra cosa, qué otro instrumento usa? Desnudez. Tal vez haya momentos en los cuales tu sueldo, por lo que tú tienes los compromisos que tú tienes, amor, no te puedes comprar una ropa, no te puedes comprar unos zapatos y tendrás que aguantarte con esas mismas ropitas por un tiempo. Pero Dios va a utilizar esas cosas. Si tú amas a Dios, Él las va a utilizar ¿para qué? Para tu bien. ¿Por qué? Porque si no estás administrando bien las bendiciones de Dios, eso te va a enseñar a decir, es que me gasté lo que no me debería de gastar, o compré lo que no necesitaba y ahora me está haciendo falta ese dinero. Dios utiliza estos instrumentos para nuestro bien si es que le amamos. Peligro. Muchas veces también nos pone en situaciones de peligro. Y ahí es donde nosotros tenemos que mostrarnos firmes. Porque dice la palabra que en el amor no hay temor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Y dice, o espada. ¿Cuántas veces, aquí gracias a Dios en nuestra ciudad, en nuestro estado no se ve la persecución como en otros estados del sur? Por allá en los estados del sur los persiguen, hasta los sacan de sus comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque por el hecho de creer en el Señor Jesucristo. Todas esas cosas las utiliza Dios para saber si verdaderamente ¿qué? Le amamos. Y van a ser para nuestro bien si es que en verdad nosotros le amamos, si es que en verdad nosotros guardamos sus mandamientos, respetamos sus mandamientos. Si es que en verdad le amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué razón usa eso? Vamos al verso 36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo vamos a vencer en la tribulación? Por medio del Señor Jesucristo, confiando en el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a vencer en la angustia, en la persecución? Creyendo y confiando en el Señor Jesucristo.
¿Cómo vamos a ser libres de la espada? Confiando en el Señor Jesucristo. Y luego dice ahí el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos debe de separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mucha gente está angustiada en este tiempo. Ay, que el virus cambió y que se mudó y que cambió y que quién sabe cuántas cepas van a venir. Tú debes de confiar en Dios. Él es nuestro guardador. Claro que tenemos que ser prudentes y cuidadosos, pero nuestra confianza, nuestra fe debe de estar ¿en quién? En Dios. En Dios. Dice que nosotros debemos estar creyendo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero comparar estos versículos con la versión actual, con el lenguaje actual. ¿Quieres proyectarlos, por favor, Iván? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿De quiénes? De quienes lo aman. Eso es bien claro, es clave esa palabra. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes que lo aman. Fíjense bien, Dios dispone todo para el bien de los que le amamos. Pero para los que no le aman, ¿cómo vamos a saber si una persona ama o no ama a Dios? Si no guarda ¿qué? Sus mandamientos. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a saber si una persona ama o no ama a Dios, si guarda o no guarda sus mandamientos. Si esa persona guarda sus mandamientos, esa persona ama a Dios. Y todo lo que sucede en su vida, Dios lo va a utilizar para su bien. Entonces, qué importante es que nosotros guardemos y respetemos los mandamientos de Dios. Y luego dice ahí, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios nos ha llamado a este lugar. Dios nos ha llamado a creer en el Señor Jesucristo. Ahora, dice que conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios al habernos llamado? ¿Cuál cree que sea el propósito de Dios? Ganó la salvación, pero también tiene un propósito más importante. Que nosotros lleguemos a reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Que nosotros lleguemos a asemejarnos a la imagen perfecta del varón perfecto. Dice ahí el verso 29, porque a los que Dios conoció, de antemano también los predestinó. ¿A ser qué? Transformados. Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos comprendiendo? Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra? Manso, humilde. Pero hay una característica, muchas características, pero hay una característica que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y además, Él siempre anduvo ¿qué? En santidad. Es decir, conforme a la voluntad del Padre. Y así es lo que Dios quiere. Transformarnos según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Ese es el propósito de Dios, transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Vamos a ver Romanos 8:35, por favor, en el lenguaje actual. Dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Fíjate bien, nada ni nadie debe de separarte del amor de nuestro Señor Jesucristo.
Dice, ni los problemas, fíjate bien, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Porque dice la palabra que si vivimos, vivimos para quién. Y si morimos, morimos para quién. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Él estaba bien seguro de lo que creía y en quién había creído. Verso 36, ahí en el versículo 36, dice, en medio de todos, como dice la Biblia, por causa tuya nos matan. Por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. Repito, gracias a Dios en nuestro estado, en esta región, no hay persecución como en los estados del sur. Chiapas, Oaxaca, Tabasco, todo eso. Los persiguen, los sacan de sus comunidades por la ignorancia de la palabra de Dios. Pero todos esos hermanos se mantienen firmes y siguen creyendo y confiando en el Señor Jesucristo, con la esperanza de vida eterna. Dice el 37, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará ¿qué? La victoria total. En medio de todos los problemas, debemos de estar seguros que nuestro Señor Jesucristo nos dará la victoria total, es decir, definitiva. Vemos cómo el apóstol Pablo nos está señalando que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, pero nuestra fe, nuestra confianza en Dios va a ser probada. Y cuando tú te encuentres en tribulaciones debes de gozarte. ¿Cómo? Alabando, adorando a Dios y decirle, gracias Señor porque no me diste lo que te pedí, gracias Señor porque tú tienes un propósito para mi vida. Vamos en el verso 38. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus. Acuérdense, dice la Biblia en el libro de Gálatas que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que habitan ¿dónde? En las regiones celestes. Contra esos espíritus, ni esos deben de separarnos. Porque Dios dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién se supone que está en nosotros? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo mora en nosotros. Dice el 39, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, dice absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que creer la palabra, tenemos que confiar en la palabra y tenemos que agarrarnos de esa palabra. Es decir, tenemos que esforzarnos en cumplir sus mandamientos para mostrar de esa manera que verdaderamente amamos a Dios. Y todo lo que suceda, Dios lo va a utilizar para nuestro bien. Pero si no amamos a Dios con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, no todo lo que suceda nos va a servir. Porque Él es bien claro, para los que aman a Dios. Y ya dijimos que el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y si no lo estamos amando así, no lo estamos amando de verdad. Y muchas cosas que pueden suceder en nuestra vida no van a ser para nuestro bien, sino va a ser para el mal. Por esa razón, el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de los romanos que tenían que mantenerse amando a Dios. En otras palabras, tenían que guardar sus mandamientos.
Vamos a ver ahí mismo en el lenguaje actual, Gálatas 4:19, por favor. Yo los quiero como a hijos. ¿Cómo nos quiere Dios? Como a hijos. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, dijimos, ¿cuál era el propósito de Dios? Que nosotros lleguemos a ser a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Claro que Dios sufre cuando nosotros desobedecemos su palabra. Es como un padre cuando su hijo no obedece, se entristece y causa dolor en su corazón. Vamos ahí a Filipenses 1, ahí mismo en el lenguaje actual, Filipenses 1, verso 12, por favor. Quiero que, aquí voy a leer primero la Reina Valera y luego les vamos a comparar. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría, ¿cuántos? La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué estaba sucediendo? A él lo encarcelaron por predicar el evangelio y pensaban que la predicación del evangelio se iba a detener. Pero ¿qué sucede? Dice que los demás discípulos, los demás hermanos tomaron valor y se animaron ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que lo que le estaba sucediendo para mal, entre comillas, Dios lo estaba utilizando para bien. ¿Por qué? Porque eso hizo que al estar encerrado Pablo en la carne, los hermanos se levantaran en fe y ellos mismos empezaran ¿a qué? A predicar el evangelio. Pablo hubiera dicho, pero entonces ahora ¿cómo voy a hacer para predicar el evangelio? Dios utilizó el encarcelamiento de él para infundir fe en los demás hermanos y se levantaran a predicar ¿qué? El evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice? Todo lo que me ha sucedido ha sido para bien, porque él amaba con todo su corazón al Dios Todopoderoso. Y lo probó. ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces fue encarcelado? Y nunca señala la Biblia que haya renegado o haya negado al Señor Jesucristo. Siempre se mantuvo firme. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos a nosotros. Le estaba enseñando a los romanos, a la iglesia de los romanos, que tenían que mantenerse firmes. Mayormente que en esa ciudad había mucha idolatría, mucho paganismo. Por eso le estaba diciendo, tienen que amar al Señor. Si ustedes aman a Dios, todo lo que suceda va a ser para bien. Pero tienen que amar a Dios. En otras palabras, ¿qué? Tienen que guardar sus mandamientos. Tienen que amarle con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Y todo lo que suceda será para su bien. Terminamos en el 14, Iván. ¿Sí lo proyectaste? Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado. Ahí está. Más bien me ha ayudado ¿a qué? A anunciar la buena noticia. ¿Qué leímos aquí en la Reina Valera? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y en la versión actual, queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ¿qué? Ayudado. Más bien me ha ayudado. ¿Por qué le ayudó todo eso que le pasó? Porque él amaba a Dios. ¿Comprendemos? Porque él amaba a Dios. En otras palabras, necesitamos ¿qué? Amar a Dios. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y el amar a Dios es guardar ¿qué? Sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, dice la palabra que somos mentirosos, porque no estamos en la verdad.
Tenemos que guardar los mandamientos. Podemos estar en la iglesia, pero si fuera de la iglesia estamos quebrantando el mandamiento de Dios, somos mentirosos, dice la palabra. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos, dice el verso 13, todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso. ¿Por qué? Por servir a Cristo. Por servir a Cristo. 14. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado. ¿Se han qué? Animado. Es un espíritu de temor los tenía ahí congelados. Un espíritu de temor no les dejaba hablar. Ah, no, que vaya el apóstol Pablo. Él que vaya, pero que nosotros vamos a hacer bola. No. Así también, pues que vaya el pastor, él que predique. No, ustedes tienen que levantarse también. Dice ahí, además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando nosotros amamos a Dios. Eso es lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. Porque él amaba a Dios con todo su corazón y lo mostró. Muchas veces naufragó y se mantuvo firme. Muchas veces lo encarcelaron y se mantuvo firme. Una vez lo dieron por muerto, pero siguió firme. Otras veces lo encadenaron y lo azotaron con vara y permaneció firme por el amor a Dios. De igual manera, nosotros tenemos que permanecer firmes en el amor a Dios. Vamos a ver un ejemplo de todas estas cosas que acabamos de leer. A pesar del sufrimiento, esta persona permaneció firme en el amor de Dios. Y me refiero como ejemplo a José el soñador. La palabra de Dios dice que este joven a los 17 años empezó la historia, vamos a decirlo de esa manera. Tenía aproximadamente 17 años cuando su padre lo envió con sus hermanos a que les llevara alimento. Sus hermanos pues no lo querían, lo envidiaban. ¿Por qué? Porque su padre le había hecho una túnica de colores. Él lo amaba, su papá lo amaba mucho, dice la Biblia, porque lo crió en su vejez. Y eso despertó el celo en sus hermanos. Sus hermanos lo envidiaban, lo odiaban, y dice la Biblia que cuando ellos vieron que iba este joven a llevarles el alimento, pensaron matarlo. Fíjense, tanta la envidia y el odio que sentían por él. Pero uno de ellos, en su corazón, sintió algo de remordimiento y dije, no lo matemos. Mejor arrojémoslo a la cisterna, a una cisterna que estaba ahí vacía. Arrojémoslo, no nos manchemos las manos de sangre. Y otro hermano quería rescatarlo verdaderamente. Se retiró del grupo de hermanos, pero dice que después volvió. Y cuando volvió resultó que ya no encontró a su hermano ahí en la cisterna. ¿Por qué? Porque los otros hermanos habían decidido venderlo como esclavo a una caravana de madianitas, comerciantes madianitas que compraban esclavos y se los llevaban a otros lugares para venderlos. Y eso es lo que hicieron con José. Lo vendieron por 20 monedas de plata, dice la palabra. Entonces ellos se repartieron el dinero y pensaron en un plan, mataron una oveja, agarraron la túnica de José, la mancharon de sangre y se la enviaron a su padre. Mire la maldad de estos hombres. El padre, pues al verla, reconoció la túnica y pensó que verdaderamente una fiera había destruido a José, que lo había despedazado. Pero sabemos que realmente lo que sucedió fue de que los hermanos mataron una oveja y mancharon la túnica con sangre para engañar al padre que José había muerto, todo por envidia. Pero ¿qué pasa cuando los madianitas llegan a Egipto? Dice la Biblia que llega un hombre importante, Potifar, que era el general de la guardia del ejército egipcio, y lo compra como esclavo y se lo lleva a su casa, y cuando ya está en su casa lo pone a cargo de todas las cosas que él tenía. Y como este joven amaba a Dios con todo su corazón, a pesar de que sus hermanos lo querían matar,
a pesar de que fue arrojado a la cisterna, a pesar de que fue vendido como esclavo, él seguía fiel a Dios, seguía amando a Dios. Tal vez no entendía por qué sus hermanos lo querían matar. Tal vez no entendía por qué él fue vendido como esclavo. Y dice la palabra que cuando estaba en la casa de Potifar, la esposa de Potifar trató de seducirlo, pero él se negó. Fíjense, él se negó. ¿Qué dice la palabra? El que me ama guarda ¿qué? Mis mandamientos. Él sabía que tenía que guardarse, porque la palabra dice: no cometerás ¿qué? Adulterio, no fornicarás. Y él no cometió ese pecado. Se mantuvo fiel a Dios. Y Dios se agradó de su fidelidad. Dios se agradó de su amor. Y dice la Biblia que Dios estaba con José. ¿Por qué estaba con José? Porque José lo amaba. Y dice la Escritura que cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo, él salió huyendo del palacio. Y la mujer, para justificar su falta, dice que la túnica que dejó se la mostró a su esposo y lo acusó de que José quería abusar de ella, lo cual ella sabía que era completamente falso. ¿Por qué Potifar, siendo el general de la guardia, teniendo tanto poder, por qué no llegó y mató a José? Porque Dios estaba tomando el control. Porque Dios estaba con José. ¿Por qué estaba con José? ¿Por qué Dios estaba con José? Porque Él lo amaba. Aún en las pruebas, aún en la tribulación, aún en la dificultad, José permaneció firme. Si hubieran estado débil en la fe, si no hubiera estado firme, decir, bueno, pues ya me envidiaron mis hermanos, ya me querían matar, ya me vendieron como esclavo. Ahora, pues la mujer de mi amo, ella quiere, pues es la oportunidad de que yo pueda hacerme rico. Pero no lo hizo, porque él amaba a Dios, respetaba a Dios y no cometió ese pecado. De hecho, le dijo a la mujer: no, yo temo temor de Dios y no puedo cometer tal pecado al hacerle eso a mi amo y ofender a Dios. Entonces Dios estaba con él y por eso el general no lo mató. ¿Qué hizo? Lo mandó a encarcelar. Y ahí en la cárcel dice la palabra que Dios estaba con él y que le dio gracia a José con el jefe de la cárcel, a tal grado que cuando él veía cómo organizaba las cosas, todo lo que se hacía en la cárcel lo organizaba José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pasa el tiempo él en la cárcel, y en ese tiempo que está en la cárcel, dos sirvientes del rey, del faraón, que habían hecho maldad, llegaron a la cárcel y tuvieron un sueño. Y le dijeron: yo tuve un sueño así, así, y se lo contaron. Y él se los interpretó a los dos. Y los dos sueños o las dos interpretaciones que hizo sucedieron tal como él lo dijo. Y cuando salió uno de ellos, le dijo: acuérdate de mí cuando estés otra vez en tu puesto como copero del rey. Y a este hombre se le olvidó. Pasó el tiempo, pero Dios estaba con José y provocó que el faraón tuviera dos sueños que lo aterraron. Y entonces mandó a llamar a todos sus sabios, adivinos y sátrapas y todo, pero dice que ninguno de ellos se lo pudo interpretar. Entonces el faraón dijo: si no me revelan el sueño que tuve, el día de mañana voy a matarlos a todos. Entonces uno de los eunucos se acordó de José y fue con él y le dijo: en la cárcel había un hombre que interpretó los sueños de unos sirvientes tuyos, y tal como se los dijo sucedió. A ver, vayan y tráiganlo. Y lo llevan ante la presencia del faraón, y cuando está en la presencia del faraón, le interpreta los dos sueños. Y los dos sueños son realidad, porque se acordó el rey que eso es lo que había soñado. Y le dijo que tenía que almacenar el trigo porque venían 7 años de hambre.
que las vacas gordas eran 7 años de abundancia y prosperidad, pero que las vacas flacas que se comían a las vacas gordas eran 7 años de sequía, de escasez y de hambre. Y él les sugirió, ponga silos, ponga almacenes grandes y lo que cosechen durante estos 7 años, almacénenlo para que puedan soportar los 7 años de hambre que vienen. Entonces el faraón quedó sorprendido y dijo, ¿quién más puede ser el encargado sino tú? Que Dios te ha revelado todo esto. Y entonces dice la Biblia que en ese momento el faraón lo pone en autoridad. Lo pone en autoridad. Mire todo lo que tuvo que pasar, todas las pruebas, todas las aflicciones, todos los problemas que tuvo que pasar con sus hermanos, con la mujer de Potifar en la cárcel, con los madianitas que lo vendieron como esclavo, todo lo que tuvo que pasar, pero él se mantuvo como fiel a Dios. Y Dios por esa razón usó todas esas pruebas, usó todas esas aflicciones, usó todas esas cosas contradicciones. ¿Para qué? Para llevarlo al puesto de autoridad. Al puesto de autoridad. Mire, ¿cómo usó Dios todas esas cosas? ¿Para qué? Para bien. Para bien. Vamos a leer ahí en Génesis 45, verso 1. Se los voy a leer en la Reina Valera y luego lo vamos a ver en la versión actual. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia. Recordemos que después, cuando vino el hambre, sus hermanos tuvieron que ir a Egipto porque toda la gente iba a Egipto a que les vendieran provisión porque no había. Entonces cuando llegaron sus hermanos, ellos no lo reconocieron. Y aquí está narrando, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Imagínense la sorpresa, que ellos no sabían dónde estaba. Ellos lo habían vendido como esclavo y quizás pensaban que ya había muerto. Imagínense la sorpresa, la impresión al verlo vivo, y no solamente vivo, sino ser el segundo del faraón en la tierra de Egipto, y que su hermano tenía el poder para quitarles la vida, si él así lo deseaba. Se quedaron mudos, impresionados. Dice el verso 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. Fíjense lo que les está diciendo. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué lo envió Dios allá? Para preservar la vida. Dice el verso 6, gracias. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire todo lo que el propósito de Dios. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? ¿Quién lo envió? Dios. Él estaba entendiendo toda esa revelación. Dice, no me enviaron ustedes, el que me envió acá es
Dios utilizó todas esas cosas, que lo envidiaran sus hermanos, que lo aventaran a la cisterna, que lo vendieran como esclavo a los madianitas, que los madianitas se lo vendieran a Potifar, que Potifar lo llevara a su casa y que luego su esposa lo codiciara y que luego lo metieran a la cárcel y interpretar los sueños de los presos e interpretar los sueños del faraón. Y entonces Dios lo puso en autoridad. ¿Para qué? Para preservar la vida de su pueblo, para preservar la vida de Israel, para preservar la vida de su familia. Mire, todas esas cosas que parecieran malas en la vida de José, Dios las utilizó primero para forjar su carácter, para aprender a perdonar a aquellos que le habían hecho mal, para huir de la tentación, para resistir la tentación ante la esposa de Potifar y para ser un hombre de excelencia, porque aún en la cárcel el carcelero reconoció que todo lo hacía con excelencia, y para recibir la revelación de Dios en los sueños y interpretar los sueños con integridad. Todo eso Dios lo utilizó para llevarlo al trono, ser el segundo de Faraón, para preservar la vida del pueblo de Israel y preservar la vida de su familia. Vemos cómo Dios usa todas esas cosas. Por eso dice, pero no olvidemos, la clave es para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios verdaderamente? Los que guardan sus mandamientos. Esos son los que amamos a Dios. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y entonces Dios va a usar todos los acontecimientos que acontezcan en nuestra vida para nuestro bien, como lo hizo con José. Sigamos leyendo, vamos en el verso 8, gracias. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Fíjense nada más, un hebreo, un esclavo, llega a ser el primer consejero del Faraón. Eso es lo que hace Dios. Y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor. ¿Qué les dijo? Dios me ha puesto por señor. Mire, qué hermoso. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Vamos a comparar estos versículos en la versión del lenguaje actual, por favor. Génesis 45 del 1 al 9. Dice, José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos le dijo, yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos, ¿qué cosa? Se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron, ¿qué? Responderle. ¿Cómo nos iban a asustar? Si lo envidiaron, lo arrojaron a la cisterna, lo querían matar, lo vendieron como esclavo. 45. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Imagínense cómo estarían en ese momento. Dije, ahora sí, ya, hasta aquí llegamos. Dice el verso 5, pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región. Y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes. ¿Qué estaba él reconociendo? Que era Dios el que lo había enviado ahí a Egipto, antes que sus propios hermanos. Sus hermanos pensaron hacerle mal,
pero Dios utilizó todas esas cosas para el bien de la vida de José, para el propósito que Dios tenía en la vida de José. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida. Miren nada más. ¿Qué hubiera pasado si José no estuviera como el segundo del faraón? Iban a morir de hambre, de seguro. Dice, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera que maravillosa. Así trabaja Dios. Verso 8. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino ¿quién? Sino que fue Dios. Fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Amo y señor de todo Egipto y consejero ¿de quién? Del rey. Verso 9. Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador. ¿Quién lo hizo gobernador? Dios. Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga acá enseguida. Eso es lo que hace Dios con las personas que lo aman, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su alma. Y el amar a Dios es guardar, respetar sus mandamientos. Si no respetamos sus mandamientos y decimos que amamos a Dios, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque la verdad no está en nosotros. Vamos a Génesis 45, verso 13, ahí mismo. Les voy a leer en la versión Reina Valera y luego lo vamos a comparar. Verso 13 al 18. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Por qué cree que estaba llorando tanto? Por el dolor de su corazón, de que haberse sentido traicionado, despreciado por sus propios hermanos, pero ahora los estaba ¿qué? Perdonando. Los estaba perdonando. Dios lo preparó, Dios preparó su carácter para todas esas cosas. ¿Cómo? A través de las tribulaciones. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. ¿Usted cree cómo Dios obró aún en el corazón del Faraón? Aún el Faraón se alegró de que la familia de José hubiera ido a Egipto. ¿Quién hizo todas esas cosas? Dios. Dios trabajó en el corazón del Faraón, así como trabajó en el corazón del rey Asuero cuando la reina Esther se metió a su presencia sin que la llamaran. Dios obra todo. Dios tiene el control de todo. Dice ahí el verso 17: y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la abundancia de la tierra. Mire, el faraón le estaba diciendo: vayan por su padre, vayan por sus hijos, vayan por su familia, que yo les voy a dar ¿qué? Lo bueno de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. Eso es lo que hace Dios con todos aquellos que lo amamos de verdad. Vamos a compararlo con la versión actual. Cuéntenle a mi padre todo lo que han visto y todo el poder que tengo en este país. Tráiganlo enseguida. ¿Qué tenía? Poder. Mucho poder. Imagínense ser el segundo del faraón de Egipto. Tener todo bajo sus manos. 14. Después de haber dicho esto, José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Ese sí era su hermano de madre. Era hermano de madre y padre, era el más pequeño. Así es de que imagínense tantos años sin verlo, cómo se sentía él. Dios le trajo esa bendición, volver a reunirse con su hermano, volver a abrazar a su hermano. Dios hace muchas cosas. ¿Cuántas veces gente que permanece fiel y sigue orando por su pareja, sigue orando por un hijo que muchas veces está alejado, y después de muchos años
viene a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa persona ama a Dios. Y Dios hace todas esas maravillas. Verso 45:15. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron a hablarle. Tanto gusto le dio al rey y a todos sus asistentes saber que los hermanos de José estaban en Egipto. Se gozaron aún los sirvientes del faraón. Verso 17, que el rey mismo mandó a decirles por medio de José: carguen sus animales y regresen a Canaán, para que traigan a su padre y a sus familias. Yo voy a darles las mejores tierras de Egipto. Fíjense bien, las mejores tierras de Egipto. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Aquellos que le amamos, aquellos que le somos fieles, Dios quiere darnos lo mejor. La misma palabra dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Dios es un Dios bueno, siempre quiere darnos lo mejor. El problema es que nosotros no obedecemos sus mandamientos. Y a veces las cosas que suceden, en vez de beneficiarnos, nos perjudican. Pero hoy nos está revelando la clave el apóstol Pablo, que tenemos que amarle. Verso 19. Llévense algunas de nuestras carretas para que traigan a sus hijos, a sus esposas y a su padre. No se preocupen por lo que dejen allá, pues aquí en Egipto tendrán ¿qué? Todo lo mejor. Eso es Dios. Eso es lo que hace Dios para aquellos que verdaderamente le aman y guardan sus mandamientos. Amados, el apóstol Pablo a través de esta carta estaba enseñando a los romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y esta promesa es también para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que amamos verdaderamente a Dios. Para los que nos esforzamos en obedecer sus mandamientos. Para que los que amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Así como lo hizo José. Aun cuando esa mujer se le ofrecía, la mujer de su amo le decía, dice la Biblia, que cada día iba y le decía, duerme conmigo. Pero él se mantuvo fiel a Dios. Él no cayó en la tentación. Él no quebrantó los mandamientos. Él no quebrantó la palabra de Dios. Por eso Dios estaba con él. Y dice la palabra que Dios utilizó todas esas cosas para llevarlo a ser el gobernador de Egipto. Y estas promesas son para nosotros. Pero ¿qué necesitamos para recibir estas promesas que recibió José? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y no olvidemos que el amar a Dios es guardar sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos y decimos que amamos a Dios, somos mentirosos, porque la verdad no está en nosotros. Y Dios dice que la verdad nos hará ¿qué? Libres. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero también Él quiere que nosotros le amemos de corazón y que guardemos su palabra y sus mandamientos. Y todas las cosas que suceden en nuestra vida van a ser ¿para qué? Para nuestro bien. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Levanta tus manos, por favor, cierra tus ojos, que nada te distraiga. Levanta tus manos. Vamos a orar. Ahí en tu lugar tú también puedes estar clamando a Dios. Dile, Señor, ahora entiendo que debo de amarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, para que todo lo que me suceda, tú lo uses para bien, así como lo usaste con la vida de José. Amado Dios, en esta hora, Señor, te ruego que cambies toda debilidad en fortaleza, toda falta en virtud, que tú me ayudes, oh Dios, que tú me transformes
a tu imagen, que tú moldees mi carácter, Señor, y que cuando me encuentre en las pruebas, cuando me encuentre en tribulación, cuando me encuentre en aflicción, recuerde que tú estás ahí para darme la mano y a salir victorioso en esa prueba, porque tú has prometido que no nos darás más cargas de las que podamos soportar, y que juntamente con la prueba me darás la salida. Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón. Ayúdame a amarte con todo mi corazón. Ayúdame a respetar y a honrar tus mandamientos. En el nombre de Jesús, te pido perdón si he pecado. Te pido perdón si he quebrantado tus mandamientos, oh Dios. Perdóname. Y ayúdame a ser un hombre íntegro. Ayúdame a ser una mujer íntegra. Ayúdame a ser un hombre que viva en santidad. Ayúdame a ser una mujer que viva en santidad y que pueda amarte y servirte con todo mi corazón. Yo quiero ser ese siervo tuyo. Quiero ser esa sierva tuya que tú puedas usar para gloria y honra de tu nombre. Así como usaste a José. Quiero que uses mi vida, pero ayúdame por favor a vencer toda debilidad en mi vida y cámbiala conforme a tu voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el propósito por el cual tú me has llamado es que se forje Cristo en mi vida, que yo refleje a Cristo en mi vida, que yo llegue a estar a la altura del Señor Jesucristo, del varón perfecto. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por fijarte en mí. Gracias por llamarme. Gracias, Dios. Ayúdame a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por todas las tribulaciones, por todas las pruebas, por todas las luchas que tú has utilizado para forjar mi carácter, para enseñarme, Señor, a ser mejor cada día. En el nombre de Jesús, ayúdame a alcanzar la meta. Ayúdame por amor de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón.